muchísimas gracias por estar con nosotros en La Hora con Gregory. Recibo con mucho agrado a Jorge Luis Meléndez Cárdenas. Con él hablaremos de temas que tienen que ver básicamente con geopolítica y situaciones económicas a nivel internacional. Jorge Luis Meléndez Cárdenas es un analista, un estudioso de la geopolítica. Agradezco que esté con nosotros hoy día. Saludos y bienvenidos, José Luis. Bien, mucho gusto otra vez, Gregory, de estar contigo. Y bueno, aunque no soy exactamente geopolítica, es más, la odio, porque lo que hace es confrontaciones permanentes y no colaboraciones como se debe tener ahora. Sin embargo, Jorge, cuando tocas los temas internacionales, y el televidente lo notará, eres muy preciso. Por ejemplo, te pongo de prueba la situación actual que está viviendo el mundo internacional. Donald Trump llega al poder. ¿Qué pasa con la ultraderecha? ¿La ultraderecha se fortalece o sin embargo se impone la preponderancia de la figura de Donald Trump? Bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, el término de las acepciones de izquierda-derecha yo creo que están un poquito obsoletas ahora. Porque si tú te ves solamente por comparación en Europa, resulta que las fuerzas de ultraderecha son soberanistas, son nacionalistas, frente a una izquierda que dirige la Unión Europea y que también está pegada con la OTAN, que son confrontacionistas. Entonces tú no entiendes qué es lo que es izquierda y qué es lo que es derecha. Entonces, en el aspecto de Trump, yo creo que a pesar de ser víctima de un ataque después de la salida del gobierno, de todo le ha pasado, hasta 2 intentos de asesinato. Entonces, te dice que en Estados Unidos está conmocionado, es un país conmocionado de hace muchos años por el deterioro progresivo, sistemático de sus condiciones económicas, y como dice Helga Sepp en algún momento, es como una hegemonía que está entrando en un proceso de decadencia porque hay un cambio generalizado en todo el mundo. Y Donald Trump, a pesar de que inclusive si antes de las elecciones no había prensa internacional, no habían noticieros internacionales, analistas políticos, expertos, que decían que Donald Trump iba a perder. Y ocurrió todo lo contrario, porque inclusive en mejores condiciones que en el año 16. O sea, ganó en los votos y ganó en el colegio electoral de una manera por encima de los 300. Pero te da una expectativa distinta. O sea, Donald Trump no es el que va a solucionar todos los problemas, pero sí viene con una idea de remover todo, y de hecho lo está removiendo. Por ejemplo, el solo hecho de decir que va a declarar o va a poner públicamente todos los archivos del asesinato de John Kennedy, del asesinato del hermano de John Kennedy, Robert Kennedy, y de Martin Luther King, eso ha creado una conmoción, porque desde hace muchos años, digamos desde la época falleció Franklin Delano Roosevelt, pero después, cuando John F. Kennedy fue asesinado, siempre se señaló a un grupo, una especie de gobierno invisible en los Estados Unidos que le llaman el Estado Profundo. Y este hecho que está haciendo Donald Trump, de poner al descubierto todas estas patrañas de un grupo de cabilderos internos que no lo controla nadie, y que declaran quiénes deben morir, a quiénes dar golpe de Estado, etcétera, puede traer un poco de sanidad al mundo. A sanidad, inclusive, Trump no es que tenga todas las cartas sobre la mesa, porque hay de todas las facciones, hay neoconservadores, por ejemplo, en su aparato económico, pero hay varios personajes que son interesantes. Por ejemplo, el caso de Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard está siendo propuesta para ser directora de la inteligencia, o sea, que tenga a cargo las 17 agencias de inteligencia que tiene Estados Unidos, pero hay una oposición escandalosa, tremenda. Me ha llamado mucho la atención porque veo que en otros casos hay oposición, pero con ella hay oposición más oposición. Claro, encima como tratándolo de todo tipo, a gente rusa que se reunió con Assad. Y esta Tulsi Gabbard ha sido una teniente coronel que estuvo en el ejército, fue congresista también, pero además ella ha sido antiguerra. Y cuando Biden, ella era demócrata, y confrontó a Biden y se retiró del Partido Demócrata, así como Robert Kennedy también pasó a engrosar la fila de Donald Trump,
en base a un parámetro de no guerra. Entonces esta situación de Tulsi Gabbard, el otro de Kash Patel, candidato para el FBI, Patel, después del golpe, de la salida de Donald Trump, hizo un libro que explicaba quiénes, o sea, él le llama el grupo el Estado profundo con nombres y apellidos. Está Hillary Clinton, en fin, una serie de personajes que no viene al caso expresar hoy, pero que también ha logrado que en este primer momento Donald Trump ponga a 50 gentes vinculadas a la seguridad sin sus garantías de seguridad. O sea, están libres para... Y ha sacado personajes tan malvados como Mike Pompeo, por ejemplo, ¿no? Un tipo, John Bolton, o sea, gente que belicista en extremo. Entonces, esta situación, por un lado, te lleva a una cosa buena en el sentido de que, caramba, Trump, si resuelve el tema del Estado profundo, quizá Estados Unidos vuelva a sus raíces, en el sentido de que Estados Unidos fue formada, primero, enfrentando al Imperio Británico, y segundo, con la idea de Franklin Delano Roosevelt de contribuir al desarrollo de las naciones del tercer mundo, llevándole la tecnología, inclusive hasta Kennedy habló de los átomos para la paz. Pero sin embargo, ya eso cambió después de ese asesinato, por eso, o sea, la base central es el Estado profundo. Yo creo que si golpea ahí va a golpear bien, a pesar de algunos excesos o palabras muy altisonantes que también él va por otro lado, ¿no? Pero creo que es un primer punto importante que cuestione el Estado profundo, que saque toda esa basura que hay ahí metida en compromisos corruptos, etcétera. Lo que dice Ray McGovern, un ex analista de la CIA, que él habla precisamente de que estos personajes han provocado guerras, han provocado golpes de Estado, asesinatos, inclusive internos, etcétera, como el caso de Obama, que mataba a muchos norteamericanos con drones fuera del país, ¿no? Jorge, eso que mencionas hace unos momentos sobre la actitud y la decisión de Trump, que ya lo había mencionado en su campaña, y lo tomo como ejemplo de desclasificar estos expedientes y otras actitudes similares, podrán haber tenido algo que ver, y cae siempre dentro de la especulación, con el atentado, el primero de los atentados, uno que se llevó a cabo ese atentado, otro que se pudo controlar frente al campo de golf. Estas actitudes pueden poner en entredicho la seguridad de Donald Trump. Pero de hecho confronta a un enemigo fuerte y oscuro. Entonces, obviamente que siempre hay que tener ese punto de la seguridad del mismo presidente, dependiendo cómo, por eso es que hay esa oposición primigenia. Por ejemplo, en Kash Patel con Tulsi Gabbard recién van a ir al 30 para ver si se aprueba o no, pero sin embargo hay una demolición. Tú lo has visto, tú como periodista conoces a Tulsi Gabbard, le están haciendo no solamente una campaña interna, sino externa. Los británicos precisamente, que son la relación especial es de eso, de todavía la existencia del Imperio Británico y su influencia más que nada dañina para el mundo, ¿no? Y sostener guerras, seguir inflando cosas que pueden provocar hasta una tercera guerra mundial, yo creo que es bien impropio. Por eso yo sostenía que en algún momento que antes de la campaña electoral, antes de los resultados electorales, con Trump tenemos incertidumbre, pero en Kamala Harris lo que íbamos a tener es una tercera guerra mundial. Y ese es el punto de separación clave para poder empezar a entender lo que esté pasando ahora. ¿Por qué la incertidumbre con Trump? ¿Tiene que ver con su personalidad, con su accionar o con los criterios que él plantea? Claro, porque por un lado toma decisiones como esto de desclasificar toda la información de todas esas cosas groseras y dañinas que ha hecho ese estado de profundo, pero por otro lado también sus propuestas, a veces no todas son entendibles correctamente. Por ejemplo, en estos momentos, para mí, el mundo ha cambiado. O sea, la relación de fuerzas, ya no puedes decir que Estados Unidos, por más que lo digas que Estados Unidos es la primera fuerza y todo, no ubica.
no se ubica. Han empezado a crearse nuevos actores y por otro lado también los propios Estados Unidos han sido arrugados por el sistema después del tema del desacoplamiento del dólar con el oro, que ha dado paso al desarrollo de la especulación como tal, dura y feroz, frente a la reducción de la capacidad productiva de los Estados Unidos. Y de hecho lo estamos viendo. Está atrasado casi en todo. O sea, Estados Unidos, que fue una nación que se basaba en el desarrollo de la producción, de la infraestructura, del desarrollo de la ciencia y la tecnología, se paró hace muchos años, casi de los años 50, hasta el mismo proyecto, un poco como de los 60, cuando empezó a pararse el proyecto de NASA. Tú lo tienes ahí. Mientras, por ejemplo, otras naciones han ido reorientando su capacidad productiva y entonces tenemos ya instituciones. Por ejemplo, el mundo, Asia es otro mundo. O sea, para mí resulta que el futuro del mundo va a Euroasia. No creo que, si no se alinea Occidente a esa situación, va a ser difícil y solamente están las posiciones geopolíticas de confrontar uno con otro. Pero ¿por qué tiene que confrontar China con la India, con Estados Unidos? No hay razón. Tienen que colaborar porque podrían resolver los problemas de casi todos los países de la humanidad, no confrontando. Y en ese sentido, ¿qué significado tiene para Jorge Luis Meléndez la participación tan evidente de Elon Musk en un gobierno de Donald Trump? La participación ya circunstancial en el momento donde hay transición política de Mark Zuckerberg, de Jeff Bezos y de otros magnates millonarios que llamó la atención y sabemos por qué llamó la atención. Pero eso es interesante lo de Elon Musk, por la sencilla razón de que Elon Musk está promoviendo lo que tú llamas ultraderecha, pero que no es derecha, sino en Europa se puede entender como los soberanistas. Orbán, Fico, ahora el reciente ganador en Austria, el primer ministro, y otras fuerzas políticas que se están moviendo al interior de Europa, rechazando todas las propuestas de estos programas basura de Ursula von der Leyen y de la OTAN, que han estado provocando primero una separación nacional para imponer una dictadura en la Unión Europea. Por eso se han creado estas fuerzas que le llaman soberanistas y están desatándose como una fuerza centrífuga dentro de Europa para cambiar el statu quo. Y Elon Musk está interviniendo. Por ejemplo, ahora Elon Musk está promoviendo la candidatura de la alternativa alemana. ¿Qué podrá suceder ahí, a propósito? El asunto es que, aún si repitiera Scholz, que no va a ser, no habría problema, pero este Merz, el que está de candidato ahora, es el que está promoviendo que hay que mandar los misiles Taurus a Ucrania. Es decir, quiere más guerra. En cambio, la líder de Alternativa por Alemania, sí tiene muchas cosas que no son con la inmigración, etcétera, pero ha dicho, queremos reinstalar el Nord Stream, no queremos guerra, queremos hacer acuerdo con los rusos. Y eso, como choca, o sea, están histéricos en esto ahora que inclusive se combinó con la reunión de Davos, pues Donald Trump ha ido a desarmarles el juego, ¿no? Porque también rompió con la agenda verde, que la agenda verde ha perjudicado casi a todo el mundo, y especialmente a los europeos que ven después de las sanciones que han cometido contra Rusia, pues están en un deterioro acelerado de esta situación de la economía. Alemania, que era la gran locomotora europea, se ha convertido en una diligencia del viejo oeste. ¿Mira Jorge Luis Meléndez Cárdenas alguna bondad en la recién finalizada versión del foro de Davos, sobre todo con este tema de la agenda verde? Ellos insisten con el tema de la agenda verde, pero por suerte ya, por ejemplo, Trump se retira del Pacto de París, del Acuerdo de París, porque la agenda verde se ha usado más por un proceso de desindustrialización, de despoblación, y en este momento Donald Trump, por ejemplo, dictó una orden ejecutiva para que todo el sistema de regulación que tenía la industria energética en Estados Unidos quede de lado. Porque de la época de Carter hacia adelante, porque esto no es nuevo, ¿no? Si tú ves el problema
del tema de la población es desde las épocas de 1790, con un padre llamado Jean-Marie Hortes que decía que la producción no iba a alcanzar para sostener la humanidad, y al 98 fue plagiado por Malthus, que es el que se vuelve famoso, Tomás Malthus, que decía que mientras la producción iba a crecer aritméticamente, la población iba a crecer geométricamente. Pero obviamente que en ese momento la población tenía solamente 200 millones en el mundo. Hoy tenemos 8.000 millones, entonces la respuesta inmediata es que ¿a qué se debe que ha crecido tanto la población? Se debe solamente a la cualidad esencial del ser humano, que es la creatividad y el desarrollo de ciencia y tecnología. Es decir, el proceso que nosotros, o sea, el movimiento de Lino LaRouche y el Instituto Schiller con el tema de la economía física ha sido clave. La ciencia y la tecnología dan valores para desarrollar una sociedad. Y de hecho lo vemos casi 200 y pico siglos más, somos 8.800, pero hay gente que te dice que nosotros estamos dañando el planeta, cuando el cambio climático es un proceso natural. El cambio climático no es de ahora. La vida apareció hace 10 millones de años y no apareció porque alguien se opuso, fue creándose. Y la cualidad esencial es que, por lo menos en esta galaxia, hemos encontrado que solamente en nuestro planeta hay vida. Y de esa vida, hay un pedacito de esa vida. O sea, Bernatsky decía que el 2% de la biosfera era la que producía todo, que cambiaba. Y de ese 2% hay un pedacito que es el ser humano, que es el único capaz de crear y reproducir las leyes del universo físico. Entonces, ese proceso nos ha llevado a que ahora se ha dado grandes saltos en la humanidad. Hemos mejorado en muchas cosas. Tenemos sí muchos problemas, pero obviamente que la solución es más ciencia, más tecnología, más desarrollo, y no al revés, que un molino de viento, que paneles solares, no hay densidad energética, y ese es el tema. O sea, cada vez somos más gente, necesitamos... La visión de Donald Trump, cuando anuncia, muy interesado él, la creación de una nueva compañía para apoderarse, en el mejor sentido de la palabra, o llevar la bandera de la inteligencia artificial. Ahora, eso es un poco gracioso también porque ellos han anunciado que van a invertir 500.000 millones de dólares. Pero resulta que una empresa china con menos dinero ya va adelante. Es decir, se ha descuidado tanto Occidente que, por ejemplo, los australianos hicieron una evaluación. O se había descuidado. Trump parece que está sintonizado. Claro, en ese aspecto está bien. Tú lo mencionas, tecnología y ciencia es lo que garantiza. Entonces él está agarrando eso, pero hay un hueco, un bache de más de 50 años que ha estado desindustrializándose, pues, Estados Unidos. Entonces el efecto es que bajo esas condiciones, Donald Trump dice, bueno, vamos a ponernos las pilas. Pero ¿qué ha pasado? Por eso que cuando te hablaba de la especulación como motor, tienen su gente, o sea, fíjate cómo son las contradicciones. Él tiene, los que van a manejar la parte económica han trabajado con BlackRock, han trabajado con puras empresas especulativas y las mismas, estas grandes de la Internet. Pero han descuidado la capacidad productiva del país. Por ejemplo, el sistema de trenes de Estados Unidos, hace un tiempo que están casi obsoletos. Las carreteras, se caen puentes, hay un incendio. Oye, el incendio de California, el dato preciso es que en el año 64, los ingenieros de Pearson Company, una compañía, dijo que había que hacer una serie de revoluciones, porque no iba a haber agua en California. Del año 64 hacia adelante. Y no es la primera vez que ocurre un incendio. Han habido muchos incendios desde la época en que los antiguos, los originarios que estaban ahí, rendían culto en términos mágicos a los procesos que se daban. Entonces ahora Trump está hablando de traer el agua de Canadá, pero es un proyecto de los mismos ingenieros de Pearson que hablaban de la NAWAPA, North American Water, o sea, agua y energía. Para resolver ese problema, traer agua desde Alaska con el río Mackenzie, no sé cuánto, entonces para hacer esa revolución. Pero así como hay esa revolución en California, se necesita casi en todo el país. Entonces, se ha descuidado casi todo. Entonces, él se está dando cuenta de eso, pero también tiene que parar el asunto de la especulación.
¿Cómo va a ser la especulación? Aquí el sistema financiero, y eso lo decía la Rusia del año 71, del 71, y lamentablemente ha tenido razón. O sea, digo lamentable porque no se hizo los correctivos durante ese periodo, más bien lo persiguieron, lo metieron preso, etc. Y ese concepto ahora se impone. Hay que hacer un cambio. El sistema financiero hay que renovarlo, un sistema, digamos, una nueva Glass-Steagall, una ley nueva que permita eliminar todo lo que es carácter especulativo y crear valor. El crédito es la base para poder desarrollar y eso yo creo que Donald Trump podría hacerlo positivamente, siempre y cuando no confronte. Por ejemplo, tiene un candidato o un secretario de Estado como Marco Rubio que es antichino y ha venido, va a soltarse aquí para el continente, va a ir a Panamá, va a ir a Dominicana, seguramente con su doctrina antichina, por lo del canal, por ejemplo, en Panamá. Esa empresa que maneja 2 puertos ahí en Canadá, en Panamá, tiene más de 20, en más de 20 sitios en el mundo que maneja, es de Hong Kong. Entonces, y bajo esas condiciones, debería ser al revés. Por suerte hay una cita pendiente con Xi Jinping. Ojalá puedan llegar a acuerdos para que los dos países, y ellos en su intervención telefónica han dicho que quieren unirse los dos para poder ayudar a desarrollar el mundo. Pero obviamente que tiene una serie de oponentes dentro de los propios Estados Unidos, dentro de su partido, porque su aparato gubernamental, a menos que escuchen la voz del Trump, está lleno también de neoconservadores y todas las diversas tendencias que han sostenido todavía este estado de cosas que se está dando en Estados Unidos. Jorge, a grandes rasgos, el color, la característica de las designaciones de Trump en los principales cargos, defensa, secretario de Estado, FBI, a grandes rasgos, ¿qué interpretación, si hay alguna, le puedes dar? No, hay de todo. O sea, no puedo especificar, solamente me alienta el hecho de lo de Tulsi Gabbard, lo de Patel y Robert Kennedy, porque Robert Kennedy tenía primero una actitud muy antivacuna, pero ya no está con eso, sino más bien golpear a los monopolios farmacéuticos, que es un gran problema para toda la salud en el mundo, ¿no? Por la forma como se manejan, y eso podría también ayudar. Veo que también ha paralizado todos los apoyos a todos los proyectos de salud en Estados Unidos, mientras tanto. La administración de Donald Trump, hasta que se revise, se haga una auditoría, etcétera. O sea, hay cambios, pero dentro de una situación todavía que no es que sea distinto, ¿no? Tiene también esos matices de neoconservadores, tiene especuladores, como el caso de la economía. Entonces, no va a poder hacer cosas buenas si tiene todavía al demonio en el despensero, ¿no? Entonces, no confías que el tiempo perdido, la preponderancia perdida pueda recuperarse o por lo menos detenerse el descenso que ha habido en Estados Unidos? Bueno, él podría hacer pero no puede hacerlo a costa de confrontarse. Por ejemplo, el papel de China, como yo te decía hace un momento, en Australia se hizo un estudio que en las 47 áreas de tecnología más avanzada del mundo, los primeros 36 son los chinos, de las primeras 36. Entonces, y antes decías tú, no, que los chinos copian, no, ahora hay que copiar a los chinos. Entonces, ¿por qué ha pasado eso? Si dice, oye, pero el Partido Comunista, sí, el Partido Comunista es el que gobierna, pues imagínate gobernar para 1.400 millones de seres humanos, que no es complicado, pero además los chinos con el modelo, para mí, es el modelo hamiltoniano desde el cambio, desde que se eliminaron al maoísmo, el cambio del modelo hamiltoniano que ha hecho desarrollo, infraestructura, investigación y ciencia. Y tenemos que ha sacado casi 1.000 millones de seres humanos de la pobreza en 40 años. Entonces, si eso no es una comparativa... Y centenares de millonarios. Y millonarios salen todos los meses. Entonces la gente todavía se vuelve loca diciendo, ¿cómo? Pero un país como... No, es que el concepto de la economía es... Por eso nosotros siempre hemos criticado el liberalismo económico y el comunismo, porque eran dos estructuras de pecado, como decía Juan Pablo II. Por eso lo que mencionas de izquierda a derecha. Claro, pues ya no funciona, porque lo que tú necesitas es desarrollar a toda la humanidad y todas las fuerzas que compitan. Nosotros
no somos geopolíticos ni analistas de nada, sino somos promotores de un cambio en los conceptos de la humanidad para un nuevo orden, un nuevo paradigma de seguridad, un nuevo paradigma económico, que todos los pueblos, por más miserables que sean, tengan capacidad de desarrollarse, y no como hasta ahora que solamente un pequeño grupo de países, un pequeño grupito te exige, te roba, te exprime, y después quieren que desarrolles. Por ejemplo, este caso de la inmigración. Nosotros hemos hecho una propuesta para que, llevándonos del concepto de Franklin Delano Roosevelt, que él decía, vamos a hacer el Bretton Woods, vamos a tener tasas fijas para que las naciones del mundo se puedan desarrollar. ¿Y qué ha pasado? Eso se murió Franklin Delano Roosevelt, y lamentablemente después con el desacoplamiento del dólar se vino a las tasas flotantes, donde el único problema que ha caído para todas las naciones no es desarrollo, sino deuda. Nos hemos comprometido en problemas de deuda, todos los países estamos endeudados. Hay estudios que demuestran que el 40% de los presupuestos de países del tercer mundo y en vía de desarrollo son para pagar deuda. Y yo creo que el caso dominicano también es así. Sí, por ahí andamos. Estamos amarrados. Entonces, ¿cómo? O sea, no podemos sostener bajo condiciones de desarrollo con esas condiciones. Eso tiene que cambiar. Bien, vamos a hacer una pausa, Jorge. Al regreso, me gustaría que dilucidaras si Ucrania, Rusia, esa relación bélica que hay desde hace 2 años más, puede ser la prueba, el test de prueba de Donald Trump en esta incipiente gestión de gobierno al frente de Estados Unidos. Venimos en breve con Jorge Luis Meléndez Cárdenas. En breve volvemos. A la hora con Gregory. Continuamos con el desarrollo de En la Hora con Gregory. Hoy recibo con mucho agrado, como ya ustedes han visto, a Jorge Luis Meléndez Cárdenas. Quisiera saber, Jorge Luis, como decía en la despedida del segmento anterior, si Rusia y Ucrania, que uno esperaba que esa situación bélica se definiera en 2, 3 semanas, pues mira, ya tenemos varios aniversarios, ya vamos por dos aniversarios y contando. Entonces, ¿qué piensas va a suceder prontamente? Digo prontamente porque es mucha la expectativa que hay creada en torno a la llegada de Trump y a la pacificación de esa situación que ya la humanidad no la quiere más. Trump, una vez que fue elegido candidato o presidente, dijo: el problema es que no debió permitirse que Ucrania entrara a la OTAN. Resumió perfectamente el concepto que tienen los rusos de que su garantía de seguridad, así como en el 62, la garantía de seguridad de los Estados Unidos fue que no pusieran los misiles en Cuba. Esto es más o menos una versión al revés de la crisis de los misiles cubanos, pero que se ha ido ahondando más profundamente porque la versión OTAN, porque no es el enfrentamiento de Ucrania con Rusia, es la OTAN contra Rusia. Hay que verlo de esa manera, porque después de la caída de la Unión Soviética hacia adelante, engañaron a Gorbachev. El otro día entrevistaron a Jack Malo, que fue embajador, y él decía que él escuchó cuando le decía que no iban a Baker III, el que era ministro de... James Baker. Sí, que le decía a Gorbachev que no iban a moverse una pulgada hacia el este, la OTAN. Y sin embargo, después McGovern dice, lo que ocurre es que Clinton, Obama y todo lo demás dijeron, vamos a la rumba, y metieron 6 veces ha crecido la OTAN. Sí, desde ese si periodo. miramos el desarrollo de la OTAN acercándose al territorio ruso. Entonces han hecho todo lo contrario. Es más, en un momento Putin estaba dispuesto a ser parte de la OTAN también.
Por eso muchos analistas de Occidente dicen, bueno, pero Putin fue el más occidental de los líderes rusos. Pero sin embargo, a pesar de las mentiras que le hicieron a los rusos, los engaños, pues la situación ha llegado que desde el 2014, cuando fue el golpe hacia adelante, murieron más de 15.000 ciudadanos de raíz rusa en el Donbass, etcétera, ¿no? Y inclusive en Odessa, donde hubo un asesinato masivo a dirigentes sindicales. No obstante eso, el 14 se organizó el acuerdo de Minsk I y el acuerdo Minsk II estaba ahí la Merkel, estaba Poroshenko, estaba Hollande de Francia, que prometieron. A los años después, la Merkel declaró que ellos estaban haciéndole promesas a los rusos para ganar tiempo, que los ejércitos ucranianos estaban ya pertrechados como para enfrentarlos. O sea, ese era un cálculo bien malo contra Rusia, porque el deseo de destruir a Rusia, que es un viejo concepto, hasta de los asesores desde la época de Carter, Brzezinski, por ejemplo, ¿no? que decía que había que dividir eso, que Rusia no debe existir. Entonces, esa situación ha llegado a un punto que Donald Trump, con esa idea, simplemente le está diciendo simplemente no a la OTAN. Pero, sin embargo, Europa, la OTAN, han seguido provocando, a pesar de que en el año 22, solamente después de 2 meses del inicio de la guerra, hubo una posibilidad de paz con el Acuerdo de Estambul. Sin embargo, Boris Johnson, en ese momento primer ministro británico, le dijo que no, oye, te vamos a ayudar. Y entonces lo que ha pasado es un desastre que con sanciones además a los rusos de 300.000 millones que se lo han robado directamente. Es un robo, o sea que eso no está en ningún establecimiento, ninguna notificación en las normas jurídicas de los sistemas financieros internacionales que esté robarse la plata de otro. Que ya se lo habían robado, a los afganos también le han robado 9.000 millones y hay muchas naciones que están... entonces, yo creo que la voluntad de Donald Trump es, primero que durante su jornada, aparte del desastre que hubo con la matanza del general iraní Soleimani, que fue provocado precisamente por este perfecto nefasto como es Mike Pompeo, que le dijo que había que eliminarlo, eso fue el único acto violento de Trump, pero Trump habló con Kim Jong-un, el de Corea del Norte, habló con todo el mundo para ver si no hizo ninguna guerra. Hoy también ha dicho que no quiere ninguna guerra, entonces le ha dado ya a su gente, primero creo que va a haber una reunión con Putin, ha ordenado a su equipo para que hagan los tratamientos porque la conexión de Rusia con Estados Unidos que está incomunicada, entonces recién se están abriendo los canales para yo creo que sí, que él puede lograr la paz, pero lo que están alentando a seguir fastidiando el asunto son la gente de la OTAN, de Europa, los europeos, que están histéricos, pues prefieren pagar 5 veces más el valor del precio del gas y del petróleo en lugar de sentarse con los rusos, porque ellos están hablando ahora de una histeria de guerra, que los rusos después que acaben en Ucrania van a seguir con los otros países, especialmente los países bálticos que están hablando de eso, y esta narrativa es totalmente falsa, porque los rusos simplemente dijeron, inclusive en el acuerdo de Minsk se establecía que la Crimea y el Donbass y todo iban a ser provincias autónomas. O sea que los rusos están diciéndole, oye, pero ese proceso duró hasta que mataron como 15.000 personas ahí de descendencia rusa, y entonces los rusos, al declararse ya repúblicas independientes del Donbass y en el Donetsk y la otra, pues ellos intervinieron para esa operación especial que solamente para desmilitarizar y porque lo que ha aparecido otra vez la secuela de los grupos de bandera, los grupos nazis de bandera que son los que más radicales, ahí es como la ultraderecha en Israel, ¿no? Sí, siguiendo con ese caso de la situación que hay entre Rusia y Ucrania, en las últimas semanas particularmente me ha llamado la atención de un incremento en la ofensiva cruenta, si se puede decir, de drones
ucranianos hacia Rusia, inclusive llegando hasta las puertas de Moscú, hasta las puertas de la ciudad, de la capital de Rusia, Moscú. Sí. Y pienso, ¿cuál será la motivación? Porque se entendería que debería en este momento haber, si no un perfil bajo por parte de Ucrania, por razones evidentes, sí cierto comedimiento esperando la participación, como se entiende, habrá de Trump en este conflicto. Si tú observas, desde el momento que ganó Donald Trump en noviembre, Biden y su grupo aceleraron envío de armas y aceptaron que se usaran los Atacamax y los Storm Shadow de Inglaterra, que se puedan tirar a Rusia. Así, a la franca, y seguir mandando más y más armas para sostener una cosa que, de hecho, lo que informan los analistas militares son que por todos los flancos Ucrania está perdiendo. O sea, ya cada vez, yo creo que ya toda la zona del Donbass y todo esto ya es territorio ruso. Está por todos lados, están los rusos y no quieren sentarse. Además, en los acuerdos que podrían hacer ya le faltaría contraparte ucraniana, porque Zelensky es un presidente ya ilegítimo. Zelensky, su mandato acabó en marzo o mayo, creo. 2024. Sí, y entonces, no convocó elecciones. y no ha convocado elecciones, y eso que ellos claman por la democracia. No han convocado elecciones y ahora, si se sientan a negociar, probablemente Zelensky no puede hacer. Tiene que ser quizá el jefe del parlamento ucraniano o alguien así, o a que hagan elecciones en última, pero ya Donald Trump ha hablado de 100 días. Él decía en 24 horas, pero parece que es más complicado. Pues, pero sí tiene la vocación hablar con los rusos, hablar con los chinos, hablar con los iraníes, porque en eso también sacó a uno de sus línea dura contra Irán, Hook, y ha puesto a este general que fue al que le pidió a Netanyahu que hicieran el alto el fuego. Entonces, hay cambios que, aunque él es bien pro-Israel, inclusive su embajador cree en el gran Israel, o sea, es sionista. Con todo y eso, o sea, se mueve todavía en muchas confluencias, ¿no? O sea, por eso digo que a veces, como él es muy inteligente en términos de darse cuenta de lo que puede hacer, quizás sea una ventaja para todo el mundo que pueda respirarse con aire de paz y un nuevo ordenamiento que vaya construyéndose, ¿no? Eso sí estamos claros. Bien, entonces calificas de compleja la situación para la entrada de Trump en escena de manera directa, porque Trump trataría de no fallar en su eficiencia de pacificación. Claro, y por otro lado el tema de como te decía, volviendo al tema de la migración, él no va a poder votar a 11 millones de personas. Ya de hecho hay trampas legales que se están poniendo en los estados que no controla él, y por otro lado también hay muchos grupos de defensa. Entonces la respuesta correcta de Donald Trump en eso sería ofrecer a los países de Sudamérica, de América Central, proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva que no los ha hecho hace muchos años Estados Unidos, para que la gente se quede en su país a trabajar con buenos salarios y no tenga que estar yendo a un cruce de la muerte para poder ser llegar al sueño americano que hace mucho que se ha vuelto pesadilla. Entonces, ¿y tiene esa capacidad económica Estados Unidos hoy día? Por eso, si hace la reforma del caso y emite crédito productivo, sí, porque no es dinero lo que necesita, es crédito. Y el crédito porque se va a hacer real al cabo de la producción. Así como lo hizo para salir de la depresión Franklin Delano Roosevelt. Y en el caso de Haití, ¿tienes alguna opinión respecto a Estados Unidos? Sí, claro. Su actitud. Yo creo que, aunque no han dicho nada todavía, yo creo que a Estados Unidos a Haití hay que volverlo un país desarrollado. LaRouche tenía la propuesta de tener un acuerdo con Haití para 25 años para crearle las instituciones,
desarrollar el aparato productivo y que quede una sociedad que pueda dirigirse a sí misma. O sea, es como se hacen los cambios, ¿no? No es una cosa, es educación, es cultura, es ciencia, tecnología, y Haití tiene muchas posibilidades. Haití fue, digamos, Estados Unidos tiene deuda con Haití, porque cuando estaban librando la guerra de la independencia, muchos haitianos fueron allá y se suplía desde acá, de la colonia, a la fuerza de Washington para poder librar la guerra contra los británicos. Esa respuesta, esa deuda, que en algún momento, inclusive Lincoln, cuando mandó a Frederick Douglass, un esclavo que lo hizo embajador, y Douglass vino a Haití y vio que Haití tenía un potencial. O sea, había esa idea anterior, pero como todo se ha desarmado en Estados Unidos por esa relación especial con los británicos, entonces Haití solamente se volvió una satrapía. Cuando hubo el golpe militar, y cuando hubo la llegada de Aristide y hubo el golpe militar, Estados Unidos destruyó el ejército, y entonces ahora lo dirigen las bandas. Entonces, ¿cómo te explicas esos elementos históricos que hace que la gente entienda por qué Haití está así, cómo las bandas son las que controlan, cómo hay 1 millón de desplazados en el propio Haití, cómo hay gente que se muere de hambre sin tener bombas, como en Gaza? En Haití está sometido a un desplazamiento casi, Puerto Príncipe casi propiedad de las bandas, y la gente se ha ido al interior. Y no hay hospitales, no hay comida, o sea, hay una situación de gravedad increíble. Si no, se podría crear una institución de Naciones Unidas especial solamente para recuperar Haití, pero Estados Unidos tiene que meter la mano en términos productivos si quiere intervenir. No de que organizando grupos de Kenia, de África, de Centroamérica, para poder garantizar una confrontación. Haití no necesita militares, necesita progreso y desarrollo. Y eso, Dominicana ha cargado un fardo muy pesado, pero es solidaria. Yo siempre menciono que República Dominicana es el colchón, el amortiguador de la situación de Haití. Exactamente. Si no fuera por Dominicana, Haití sería un desastre mayor. Y eso hay que entenderlo, porque no es una especie de que hay que ser haitiano, sino ofrecer el impulso para que ese país, las naciones que se responsabilizan en su destrucción, sean las que se pongan a construirla. Y creo que la mejor oportunidad que tenía Donald Trump es intervenir favorablemente a que el desarrollo haitiano, porque eso nos va a permitir que 2 naciones en una misma isla podamos hacer un progreso mucho mayor que lo que significa el pasivo de Dominicana para tener que solventar. No digo que los solvente mediante subsidios, pero sí los ayuda. Acuérdate que cuando hubo Haití fue también, ¿cómo es? Le pusieron sanciones y no podía entrar nada, pero durante ese periodo el gobierno de Balaguer le mandaba el combustible, le mandaba la comida. O sea, podía haber un flujo, a pesar de que todo el resto de Haití estaba cerrado por las sanciones de los Estados Unidos. Entonces esas cosas hay que verlo en la perspectiva histórica de que el mundo necesita cambios. Y por eso es que cuando nosotros hablamos de un nuevo paradigma, es eso. O sea, ya olvídate que no puede haber un grupito o sea, el neocolonialismo simplemente se acabó. Bien. Cuando uno mira la situación de paz o no paz a nivel internacional, sobre todo Mediano Oriente, Lejano Oriente, miramos a Rusia, miramos a Ucrania, se menciona el posible riesgo de una guerra nuclear, de una guerra mundial, la Tercera Guerra Mundial. Algunas veces se menciona a propósito para, de manera estratégica, protegerse. ¿Cuál es en realidad la posibilidad concreta de que los ánimos puedan estar caldeados en determinado momento y que haya un verdadero riesgo nuclear? Trump ha dicho que él no quiere una guerra nuclear. Putin ha dicho que no quiere una guerra nuclear. Y las fuerzas nucleares, los países en la ONU dijeron que una guerra nuclear nadie la gana, todas la pierden. Entonces, pero sin embargo, estos sectores muy cercanos, por ejemplo en el periodo de Biden, y muy cercanos a nivel europeo, querían llegar hasta la confrontación.
Pero hay un científico, el doctor Postol, que él es experto en asuntos nucleares, y él decía, mira, aquí hay una guerra nuclear, lo que va a durar son 20 minutos. ¿Cómo así? O sea, literalmente 20 minutos. 20 minutos. ¿Cómo se explica eso? O sea, desde que se anuncia que empezaron a tirar los misiles y va a destruirse la humanidad. Él habla que en el hemisferio norte, por lo menos 10 años, va a haber solamente 35% de luz. Y en el sur 35% y el hemisferio norte va a estar oscuro. Y él dice que va a morir tanta gente que los que queden vivos van a haber deseado estar muertos porque van a haber que comer. O sea, las consecuencias son devastadoras. Devastadoras. Eso sí sería un verdadero desastre ecológico por las formas nucleares. Por lo tanto, eso tiene que evitarse. Y de hecho, si tú ves Rusia, a pesar de todas las cuestiones y su superioridad militar, no está haciendo, o sea, todos consideran que Putin está faroleando, que está haciendo, no, ellos han sido muy prudentes ante el desbocamiento de muchos líderes de Occidente, especialmente los británicos y algunos norteamericanos, por ejemplo Lindsey Graham y unos que son belicistas locos, ¿no?, que están de atar. Entonces, yo creo que Donald Trump sí reacciona correctamente en el sentido de que él no quiere una guerra nuclear, prefiere negociar. Y yo creo que la negociación puede ayudar a que se construya una nueva forma de dirigir las cosas del mundo. El mundo tiene oportunidades grandes. Todavía estamos en una fase primigenia del desarrollo de la humanidad. Falta mucho. Hay que ir al espacio, hay que vivir en otros planetas. Eso es verdad. Ahí coincido con Elon Musk. Hay que vivir en Marte, en la Luna, etcétera, ¿no? Porque esa es la esperanza de la humanidad. Tiene que salir de la Tierra. Nuestros países, Caribe, Centroamérica, América Latina, ¿qué perspectiva tiene hoy, 2025, sobre todo en el aspecto político y económico, con esta configuración que de una u otra manera se afecta en uno u otro sentido con la llegada de Trump nueva vez al poder? Nadie ha querido reconocerlo, pero desde que aquí se impuso el modelo neoliberal, y que así a sangre y fuego, ¿no?, con campañas multimillonarias para decir que las virtudes del libre comercio, etcétera. Si tú ves casi 40 años después, no es así. No ha mejorado. ¿Por qué? Porque simplemente se estaba trabajando no para el país, sino para otros. Y las posibilidades, por ejemplo, de desarrollo en América han quedado casi truncas. Y hemos perdido, digamos, antes hablaban de la década perdida, pero yo creo que tenemos que hablar de los 40 años perdidos, porque muy poco ha habido de desarrollo, la gente no ha mejorado, siguen viendo los mismos niveles de pobreza. Tenemos, ¿Qué es lo que lo impide? El tema de la deuda. No puedes tú trabajar con deudas usurarias si durante la época de los 27 primeros años del acuerdo de Bretton Woods las tasas de interés eran de un máximo de 3% al año, para que tú pagues ahora el interés que la banca quiere, pues tú estás trabajando para la banca, eres un esclavo de la banca. Entonces, si eso no se modifica dramática y radicalmente, o sea, hay que hacer este nuevo acuerdo, digamos un nuevo Bretton Woods, si tú quieres, para que se explique un poco más, pero en la cual se vuelvan a las condiciones básicas de esas tasas de interés muy bajas y alentar el crédito productivo para que se desarrollen los países. Si no, no hay otra forma. No veo otra forma. La guerra no es la solución. Y mantener esos conceptos ciegos de la geopolítica, de que yo gano y tú pierdes, no, ya eso cambió. Ya no hay imperio. Los chinos siempre han dicho, quieren un futuro compartido. Oye, y los chinos, la iniciativa de la Franja y la Ruta incorpora 140 países, pero ellos no van llenándote de armas y nada. Ellos te están haciendo puertos, carreteras. Entonces, ¿por qué no se puede hacer eso? Es decir, necesitamos un nuevo paradigma ya que cambie la situación estratégica actual, y Donald Trump podría ser importante elemento para poder lograr ese hecho. Tengo esa esperanza.
Bueno, pero habría que empezar en el mismo Estados Unidos, que las tasas de interés, si bien han bajado, todavía no están en los No, no. niveles normales de esa sociedad económica. No hay, no hay, no hay. Entonces yo creo que por eso tiene que venir la reforma del sistema financiero, de hecho, porque no hay otra forma, no se puede crecer más. Todos los países están atrapados y el Fondo Monetario, que nació como una institución para resolver problemas de balance de pago, se ha convertido en un cobradeudas de la banca internacional. Entonces así no se puede. Y tiene complicidades en los gobernadores de los bancos centrales, en los ministros de Economía, etcétera, ¿no? O sea, todo un sistema que está organizado para solamente favorecer a un grupo de bancos, que además ahora esos bancos con la criptomonedas se pueden convertir en un peligro mayor. Y ahora se ha descubierto, por ejemplo, en un estudio de hace 2 días, lo estuve leyendo, que el 70% del dinero, de los dineros, le dicen Internet oscuro, el 70% de los dineros del narcotráfico y de la corrupción y todo, está en criptomonedas. Entonces, probablemente en los bancos ahora normales ya no se vea mucho eso, porque todo lo están pasando a la criptomoneda, porque son anónimos. Son anónimos y ese es un modelo, hay mucha en el Bitcoin, en el Ethereum. Me gustaría, Jorge, antes de que termináramos el conversatorio, que le dediques alguna opinión a la situación de Siria. Bueno, el caso de Siria, para mí es el efecto combinado de 15 años de sanciones, las sanciones César, cuando se empezó la primavera árabe. Al principio la idea era destruir a Túnez, Egipto, Libia, se destruyó Libia y seguido siguió Siria, con fuerzas como el coronel Black de Estados Unidos dijo, Estados Unidos a través de la CIA organizó el ISIS, Al-Qaeda, y son los que ahora gobiernan Siria, en alianza con Turquía, que tienen sus intereses, porque hay una parte de los turcos, de los kurdos, que son sus enemigos jurados, pero Öcalan, que es el líder del PKK, está dispuesto a hacer una negociación con Turquía, eso cambia la situación. Israel se ha apoderado de 400 kilómetros cuadrados, y Al-Qaeda es la que está gobernando ahora, y que el líder que estaba cotizado por $10 millones ahora es un líder respetable. Ya está perdonado. Ya está perdonado. O sea, en Siria todavía es un punto de incertidumbre, no se sabe qué va a ocurrir. Aunque Estados Unidos ha renovado, ha metido más tropas, sigue llevándose el petróleo, sigue llevándose el trigo. En Siria las condiciones eran tan brutales que la población tenía 5 o 6 horas de luz diaria, no había comida, por las sanciones que los Estados Unidos básicamente y la Unión Europea habían condenado a Siria por mantenerse firme. Hoy está a punto de ser desmembrado, ojalá no, pero la situación es complicada, pero es parte de ese proceso de destrucción del Estado Nacional, que gracias a Dios que todas esas mismas fuerzas están diciendo vamos a mantener que Siria se pueda establecer como un Estado todavía. Así que yo espero que ojalá se resuelvan estos problemas, pero que son provocados por esa misma crisis que estábamos hablando de esas hegemonías, ¿no?, que se quieren establecer en el mundo. Bien. Gracias, Jorge, por estar conmigo acá en este conversatorio. Si deseas agregar algo más a lo que mencionaste, pues con mucho gusto. No, además agradecerte en primer lugar por esta oportunidad, y segundo, yo creo que el Instituto Schiller por años, ya gente que me conoce acá muchos años, hemos estado pendientes a esa campaña por un nuevo orden económico internacional justo, por una nueva arquitectura de seguridad y de económica, para que nuestros pueblos todos podamos desarrollarnos, no importa la raza, no importa la cultura, enriquecemos, luchamos a favor de la humanidad. Ese es nuestro partido. Bien, bueno, hasta la próxima, amables televidentes, y espero que toda esta explicación, toda esta exposición que nos ha dado hoy Jorge Luis Rodríguez Cárdenas, Meléndez Cárdenas,
nos sirva bastante de orientación. Así que espero que pronto estemos sentados nueva vez en este escenario. Ok, mi hermano. Muy bien. A ustedes, amables televidentes, hasta la próxima.